Va a salir en dos tandas porque apreté el que no había que apretar, así que va a salir en dos tandas la grabación de hoy. Bueno, están regresando. Bienvenidos de vuelta, damas y caballeros. Lo que no me quiero olvidar es de que veamos el videito otra vez, el videito del trabajo práctico, porque está graficado de una forma tan linda que es mucho más fácil poder que se nos grabe la historia que nosotros queremos, o sea, la carta de Primera de Pedro, que es la que nosotros estamos estudiando ahora. Así que vamos fijados de la forma que ustedes ya, de acuerdo a la punta que tengo acá, vamos por el capítulo 5, pero arrancamos del principio, cosa de que lo tengamos patente acá y reafirmar un poco lo que ya venimos hablando. ¿Eh? Vamos con Primera de Pedro. La primera carta de Pedro. Su nombre era Shimón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años, y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. A los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús, ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadera vocación inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador y nos recuerda nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel, y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección.
Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero sino resistiendo el mal de la misma manera a tus enemigos. Es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente, iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera poder a sus palabras mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después, Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey, lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como Él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia, porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Entonces hay una motivación extrema, que es lo que quiere contagiar al escritor, y hablamos de esa motivación extrema, es esperar la venida del Señor. O sea, eso es lo que nos impulsa, lo que nos alienta, lo que nos debe fortalecer cada día, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, esta ya la vimos, hablamos de la segunda venida, esta cita también ya la mencionamos. A ver si ya la mencionamos. Estamos ahí, entonces, vuelvo un poquito, vuelvo un poquito de lo que estábamos mencionando. ¿Se acuerda que hablábamos del sufrimiento? En eso quedamos recién en el recreo, ¿no? Decimos que ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, porque él también le estaba pasando mal. O sea, Pedro, al igual que la iglesia, estaba en la misma posición. Pedro comenzó afirmando esta posición, ¿no? Sin embargo, en ese momento ni siquiera se llamó a sí mismo un apóstol. Estaba hablando del hecho de que él era un anciano, es decir, yo anciano también con ellos. Eso quiere decir que había otros que eran ancianos también. La palabra griega utilizada aquí para referirse a esto podría ser reemplazada, en algunas versiones sale como presbítero, presbítero.
O sea, que era una posición de liderazgo, ¿no? Palabra que a veces se usa hablando de una persona mayor o también de una edad avanzada. Me acuerdo de una iglesia que el pastor hizo pasar a los ancianos y habían pibes de 25 años, pero era la palabra anciano como persona de buen testimonio, persona responsable. No sé si en la iglesia de ustedes habrá ancianos también. No hablamos de ancianos de canas, sino hablamos de ancianos de experiencia en cuanto a eso, ¿no? La palabra griega traducida es obispos y es episcopos. Y esta se refiere al cargo o posición de un hombre y no a la persona en sí, como decía recién. Se trata entonces del cargo espiritual de pastorear. Es la misma palabra utilizada para pastor. Esto fue todo lo que Simón Pedro siempre afirmó ser. Al llamarse a sí mismo un anciano, entre otros colegas, nunca reclamó una posición superior a la de sus hermanos, porque él podría haber apelado a sus antecedentes, a su currículum. Él caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, sino que él se presentó como uno más entre los ancianos o las personas de experiencia de la iglesia. Él afirmó ser un testigo de los sufrimientos de Cristo, y así como testigo se encontraba en una posición única. Ahí sí, ya llevaba una ventaja sobre los que no habían visto nunca a Jesús. Y él también dijo, soy también participante de la gloria que será revelada. En el pasado, Pedro vio esa gloria. En su segunda carta de Pedro vamos a ver cómo se identifica con esa visión, con esa experiencia que él va a tener. ¿Se acuerda? Pedro, Juan y Jacobo, creo que era el otro que dice la Biblia, estaban en el monte de la transfiguración con el Señor. Sin embargo, hay una gloria que vendrá, que sería mayor que aquella gloria que él había contemplado, a la cual Pedro se refiere al escribir la gloria que será revelada. En base a esto, dijo Pedro, en este versículo, fíjense, él hace esta declaración. Apacienten o apacentad el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro enfatiza el hecho de que un anciano ocupando el cargo de obispo o de pastor en la congregación, hay que aclarar que los ancianos nunca se hablaba de en singular, porque nunca tenía que haber uno único en una congregación, sino hablaba de un grupo, ¿no? El pastoreo o la obra pastoral sugiere provisión espiritual, protección, supervisión, disciplina, instrucción, dirección. Eso es lo que hacen los ancianos. En algunos lugares, en la iglesia local, la nuestra, acá en San Martín, tenemos líderes, en otros lugares están los diáconos, en otros lados están los obispos, o también se le da el puesto, se le da el título de pastores, y a mí me parece raro porque yo siempre me hago la idea que para ser pastor tiene que tener una iglesia, pero en algunos casos le dan el título de pastor porque pastorea un área de la iglesia local. Eso depende de cómo se organice cada iglesia, ¿no? El ministerio o servicio de un anciano ha de ser llevado a cabo de una forma positiva. En primer lugar, decimos acá, que Pedro dijo que los ancianos tenían que